Mano entonada sur. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo confiero poder con el fin de conocer. Comandando la sanación, sello el almacén de la realización, con el tono entonado del esplendor. La intuición no es una herramienta para la adivinación, para vaticinar cosas que pueden llegar a suceder o para sacar conjeturas sobre el futuro y sobre las cosas que nos pueden pasar. Y esta es la forma más errónea y común en que nosotros hemos llegado a usarla o a observarla, pensando y creyendo que nos sirve para pronosticar las cosas, como si fuera la base de todos los augurios que un ser humano puede tener sobre el futuro. La verdadera intuición es una herramienta que nos ayuda a descubrir las emociones que se han venido quedando ocultas tras cada experiencia que vivimos en esta vida o las emociones de otras existencias que se han quedado pendientes de ser sanadas. La intuición externaliza el poder de llegar a conocernos. La intuición hace visible la habilidad que todos poseemos para llegar a saber cuáles son los fundamentos y los cimientos bajo los cuales se ha construido la personalidad que estamos expresando. La intuición revela el misterio de lo que de verdad sentimos y traduce los códigos secretos que nosotros creamos para expresarnos ocultando las emociones que de verdad queremos expresar. La intuición existe para sacarnos del modo controlado, que es aparentemente neutro, pero que en realidad oculta muchas emociones al interior de esa paz falseada o fingida. La intuición me ayuda a ver que cuando empuño las manos estoy conteniendo alguna verdad, que cuando evito mirar de frente estoy evadiendo algo, que cuando frunzo el ceño es porque desapruebo lo que estoy presenciando, que cuando mi letra es ilegible es porque no tengo claridad interior, que cuando me trago palabras al escribir estoy ocultando algo que me hace sentir inferior, que cuando mis hombros están caídos escondo penurias del pasado, rabias contenidas o depresión por algo que me sucedió, que cuando somos conscientes de lo que sentimos podemos observar cómo ese sentimiento se expresa en el cuerpo y ya no necesitamos de una bioguía para descifrar el lenguaje oculto, pero que cuando no hemos desarrollado esta habilidad, necesitamos observarnos mucho para aprender a conocernos y a apoyarnos en este tipo de ayudas para interpretar los sentimientos que estamos ocultando detrás de cada posición, detrás de cada gesto, detrás de cada forma de actuar. Y acá podemos comprender en profundidad que la intuición no es una fórmula mágica de adivinación, sino la manifestación de una capacidad trabajada y estimulada de autoobservación consciente. La intuición no es un regalo que algunos seres recibieron del Padre Madre Universal y que otros no recibieron, sino la muestra de lo que hace la dedicación y la disciplina en un ser humano que de verdad quiere llegar a conocerse hasta los rincones más oscuros de la expresión de su personalidad. Los códigos entregados en los sueños o en las ideas intuitivas no son formas para revelar o descifrar lo que debo hacer o cómo debo actuar en determinadas situaciones. Son códigos que nos ayudan a descifrar y a ver las emociones que yo estoy expresando hoy en mi personalidad y que han estado ocultas tras pequeños gestos y detalles aparentemente insignificantes. Los sueños y las ideas intuitivas no son una invitación a actuar, aunque terminen llevándonos a ejecutar una acción, son una invitación a observar y a ver algo que ha estado allí y que ahora estamos preparados para ver. Los sueños y las ideas intuitivas siempre revelan algo que nosotros hemos estado negándonos a conocer sobre nosotros mismos.
La intuición nos revela que cuando nosotros queremos y deseamos llegar a expresar la abundancia en algo particular, así tengamos la idea de que ese algo es muy espiritual y que el universo nos debería conceder a todos ese deseo, así podamos decir que ese deseo de abundancia solo pretende satisfacer una necesidad básica que todos deberíamos tener cubierta. Muchas veces no podemos alcanzar esa abundancia y nos llega a parecer muy esquiva. Pero la abundancia no es esquiva por capricho o no se niega por castigo. La abundancia en lo que deseamos es esquiva porque no reconocemos los sentimientos que debemos sanar, porque no reconocemos lo que necesitamos observar y ver de nuestra personalidad tras la expresión de ese deseo, porque no reconocemos la motivación real que impulsa ese deseo o propósito. Y esto es lo primero que nosotros debemos aclarar en nuestra mente a la hora de expresar un deseo de abundancia. Necesitamos tener la claridad sobre dónde nace ese deseo o por qué nació ese deseo en nosotros, para poder llegar a la expresión de esa abundancia. Y esto no es difícil de ver, porque el ser humano esconde con mucha facilidad sus instintos más ocultos detrás de grandes deseos. Así que solo observar qué es lo que deseamos y por qué lo deseamos o para qué lo deseamos. Y les voy a poner un ejemplo que serviría para mirar muchas cosas, pero vamos a centrarnos en un solo detalle. Yo podría tener el deseo de expresar grandes dones, como la clarividencia y la clariaudiencia, con el fin de poder ayudarle a otros seres en su propósito de descubrirse, o por lo menos esa es la intención que yo manifiesto que hay detrás de ese deseo. Pero el universo puede saber con mucha facilidad si este impulso nace de una necesidad de ser visto y reconocido por el otro y oculta una emoción en la raíz cuya base es la falta de autoestima y amor propio. O sea que esta abundancia no podrá ser alcanzada por mí, sino hasta cuando yo haya pasado por el reconocimiento de lo que me impulsa a desear y a buscar expresar esa abundancia, y luego de haberlo reconocido, que yo asuma lo que necesito sanar y comience a actuar en la dirección que esa sanación me proponga. Así que el camino es largo para llegar a expresar esa abundancia, pero nunca nos es negado, nunca le es negado a aquel que tiene y posee la disciplina para transitarlo. Detrás de toda abundancia deseada y no alcanzada, hay unas emociones ocultas que nos negamos a ver y que al no verlas no tenemos forma de iniciar el proceso de sanación correspondiente, y menos podemos llegar a manifestar la abundancia deseada. Incluso es posible que no lleguemos a la expresión de esa abundancia nunca, porque al lograr la sanación emocional oculta tras ese deseo, nosotros podemos descubrir que la expresión de esa abundancia no es necesaria para nuestro proceso evolutivo, y ya no la vemos como una carencia, porque ya sabemos que no la necesitamos. La intuición es el primer paso de la manifestación de una necesidad de transformación y sanación profunda. La intuición no se despierta para calmar nuestra curiosidad sobre otros mundos y otras dimensiones. La intuición se despierta solo en aquellas personas que descubren la importancia de reconocer su propia esencia, de saber quiénes son en realidad. La apertura de formas de comunicación que van más allá de las conocidas y las aceptadas por nuestra mente racional se constituye en la guía permanente para transitar por los caminos del autoconocimiento, que conducen a la sanación de nuestra percepción humana o personalidad y por ende a la realización del verdadero ser. La apertura de esta forma de comunicación sagrada no tiene la intención de ser la guía para conocer el universo, aunque como consecuencia, quien se conoce a sí mismo, conoce al universo. Es por eso que el poder de la intuición se despierta en los seres humanos que tienen la intención de conocerse a sí mismos, no la curiosidad de conocer el mundo exterior o de conocer a otros. La intuición abre la principal autopista para revelar los misterios de nuestro corazón. La intuición descubre las vías que revelan la verdad sobre nosotros mismos o sobre lo que nuestros sentimientos ocultan.
La verdadera intuición es aquella que nos conduce a navegar por toda la red neuronal de nuestra existencia, por cada vena y arteria de nuestro sistema circulatorio, por cada emoción, sentimiento, deseo que nace en mí, para ser visto, aceptado y asumido, de modo que al reconocer los verdaderos instintos que son el motor de mis acciones y de mis reacciones, yo pueda observar, ver y percibir de dónde viene cada impulso que me invita a actuar, llegando al reconocimiento de la emoción profunda que siempre se traduce en una sanación. Es por eso que para asumir en esta tierra los caminos de la intuición, es imprescindible recorrer los caminos internos del autoconocimiento, porque esa es la esencia de la misión que cumple el despertar de la intuición en los seres humanos. Si permito que cada paso que doy, si permito que cada risa que me invade, si permito que cada lágrima que derramo, si permito que cada abrazo que regalo, si permito que cada palabra que digo, si permito que cada acción o reacción que salga de mí sea una expresión auténtica y real de mi sentir humano, de mi personalidad real, es porque estoy asumiendo el liderazgo que me lleva a manifestar una intuición cada vez más pura y cristalina, una intuición que cada vez es más abundante en las ideas que requiero para trazar caminos de autorreconocimiento y para desarrollar habilidades en la interpretación de mis sueños como ayudas fundamentales para descifrar mis emociones ocultas. La intuición destapa y descubre el verdadero ser que habita en nosotros. La intuición devela el misterio de los códigos cifrados que el ser tiene para comunicar los secretos que descifran quiénes somos en la realidad y cuál es la personalidad que estamos expresando. La verdadera intuición siempre nos llevará a comandar nuestra vida desde una expresión sincera, diáfana y transparente de lo que estamos expresando realmente en nuestra personalidad, en esta tierra. Y en este proceso descubrimos y aceptamos que aunque somos divinidad, llegamos a ella solo a través de la expresión de nuestra humanidad. Y por eso es que nunca podemos olvidar que detrás de cada visualización elevada sobre nuestra esencia divina, aún existe un ser humano conectado a los instintos naturales que vino a transformar. Y cuando tengo claro esto, lo que expreso no se convierte en la idealización espiritual de algo que aún no soy, sino que lo que expreso me muestra realmente como el humano que soy hoy, con mis verdaderas emociones y temores, con mis verdaderas oscuridades. Expresiones que son simplemente la manifestación de un impulso interior de sanación para llegar a la transformación de nuestra personalidad en la luz que existe en su esencia, en la luz que existe dentro de cada ser. La intuición siempre tiene la intención de que recordemos ese halo de divinidad que nos habita, pero siempre parte del reconocimiento de la humanidad que estamos expresando, para comenzar el camino del autoconocimiento, confiando en el resplandor esencial que nos habita y reconociendo la belleza que todo proceso de transformación y sanación humana posee, aunque algunas veces pueda provenir de la expresión de una oscuridad absoluta en nuestra personalidad. El ser siempre nos mostrará a través de la intuición que no hay nada más sanador que expresar siempre lo que verdaderamente es nuestra personalidad. La intuición en algún momento me puede ayudar a ver de forma clara el mundo exterior y los comportamientos de los demás, pero el verdadero aporte de la intuición es ver con claridad mi mundo interior, es develar los misterios que desatan toda reacción en mí, es descubrir la salida de cada laberinto mental y emocional que hemos construido en nuestro cerebro. La intuición revela los misterios del ser que nos habita, para descubrir en el camino que realmente no existe ningún misterio que provenga del ser, porque somos nosotros, cuando nos ocultamos, cuando nos camuflamos, cuando nos negamos nuestros instintos, cuando escondemos nuestra verdadera naturaleza, los que construimos ese misterio inexistente, porque quien lidera su vida desde el ser que lo habita siempre es diáfano, transparente y claro, no le pone misterios a la expresión de su personalidad, porque sabe que expresar esa personalidad es su encargo divino para traer luz a la materia, para enseñar cómo algo oscuro siempre puede transformarse en luz.
No existe un ser más luminoso y resplandeciente que aquel que siempre es, incluso cuando al ser revela hasta las sombras más potentes de su alma. El verdadero camino de la intuición en la tierra comienza cuando nosotros revelamos ante el mundo el misterio de cuál es nuestra personalidad, cuando decidimos mostrar en cada paso la cara oculta de nuestras acciones. Y en el momento que tomamos esta decisión, damos inicio a la verdadera sanación que impulsa la transformación humana hasta alcanzar la realización del ser que verdaderamente somos. Feliz día de la mano entonada azul. Que hoy reconozcamos que en nuestra personalidad están contenidos los códigos que descifran los mensajes del ser para llegar a la sanación, y que al comprender esto, dejemos de vivir en medio del juicio continuo a nuestra personalidad o nuestro ego, y comencemos a auto-observarla, para descubrir los misterios ocultos en cada comportamiento y los caminos que debemos recorrer para alcanzar la sanación emocional que estamos invitados y motivados a realizar tras cada verdad que se revela en un sueño o en una idea intuitiva. Que reconozcamos que todo sueño es una invitación para asumirnos como líderes y responsables de nuestra propia sanación. Y preguntémonos, ¿será que ya descubrimos que la verdadera intuición no tiene nada que ver con la adivinación? ¿Será que ya estamos en el camino de descubrir que la verdadera intuición tiene todo que ver con la capacidad que poseemos para observar y ver nuestra verdad en el reflejo? ¿Será que ya nuestra intuición está enfocada en descubrir cada emoción oculta tras un gesto, tras una acción, tras una palabra, tras una falta de acción, tras cada expresión de nuestra personalidad? ¿Será que la intuición ya nos preparó para pararnos frente al espejo y decirnos la verdad?